A continuación, escucharemos la conferencia magistral de la maestra Cintia Duc con el título Inclusión educativa y éxito escolar, ¿quién lo hace posible? Para avanzar hacia escuelas más inclusivas, hacia culturas y prácticas más inclusivas, es fundamental que tengamos estos espacios de reflexión, de intercambio, de compartir el conocimiento y la experiencia acumulada que tenemos en nuestros distintos países en esta materia. Y no cabe duda, y si uno observa en las reformas educativas que se están implementando hoy, en varios de nuestros países, en México hoy día, también en Chile, con una reforma profunda, estructural del sistema educativo, uno de los ejes fundamentales es la inclusión. Y es que verdaderamente no puede ser de otra manera, porque la inclusión finalmente es necesaria, es urgente, es imprescindible en nuestros sistemas educativos, ¿no? Que se caracterizan por ser sistemas educativos altamente desiguales y con altas tasas o niveles de discriminación y exclusión, porque sin lugar a duda la educación inclusiva es un ideal, nos muestra un horizonte hacia el cual tenemos que transitar si queremos un sistema educativo de mayor calidad y con equidad. Para muchos hoy día la inclusión educativa conduce al éxito en el aprendizaje. Hay una relación, una interdependencia entre inclusión y aprendizaje. ¿A quién compete la educación inclusiva? Es responsabilidad del conjunto del sistema educativo y nos compete a todos los profesores, a los estudiantes, a la familia, a la ciudadanía en su conjunto, a la sociedad en su conjunto, porque la educación nos pertenece a todos y si queremos una mejor educación, no solamente es responsabilidad de los políticos, quienes toman las decisiones de política educativa en los sistemas, en nuestro sistema, sino que fundamentalmente también a los profesores, a las familias y a todos. Porque la inclusión en la educación inclusiva, ¿no? Para algunos es sinónimo de educación de calidad para todos. Pero con un agregado, ¿no? Que es educación de calidad para todos y con todos. Por eso cuando la inclusión se plasma en escuelas inclusivas, en la existencia, en la concreción de escuelas que tienen la capacidad de acoger a todos los estudiantes, ¿cierto? Es decir, que no son selectivas, no discriminan, pero al mismo tiempo dan respuestas efectivas y de calidad a la diversidad de estudiantes. Desde esta perspectiva, entonces, la inclusión, ¿no? En el último tiempo ha pasado a ser un componente del derecho a la educación. Pero yo quiero hacer hincapié en esto, en que en la medida que la inclusión hoy día la comprendemos, ¿no? Como un componente del derecho a la educación, eso quiere decir que es exigible desde el punto de vista legal y desde el punto de vista del derecho por parte de las familias, por parte de las propias personas que sufren de situaciones de discriminación o exclusión. El pleno ejercicio del derecho a la educación exige, ¿cierto?, que ésta sea de calidad y asegure el desarrollo integral de todos, y que ésta debe realizarse a través de una educación relevante y pertinente. Dos conceptos fundamentales de la calidad de la educación. La relevancia, ¿cierto?,
tiene que ver con que los aprendizajes que como sociedad seleccionamos de nuestra cultura sean socialmente relevantes para todos los niños, niñas y jóvenes, para todos los estudiantes. Pero al mismo tiempo, una educación de calidad, ¿cierto?, se define por su pertinencia. Y la pertinencia, entonces, tiene que ver con que el currículum, ¿no?, y las decisiones que se tomen al interior de las escuelas den cuenta de la diversidad de la población escolar. Y este juego entre estas dos condiciones de una educación de calidad, que tienen que ver con la relevancia y con la pertinencia, es decir, cómo al mismo tiempo desarrollamos una enseñanza que sea adecuada a las diferencias sociales, culturales, individuales de los estudiantes, de los mexicanos en definitiva, porque esto finalmente se juega a nivel del currículum, tanto del diseño curricular como luego en la implementación del currículum. Y entonces cuando nosotros decimos que el pleno ejercicio del derecho a la educación supone hoy día no solo el acceso a la educación, sino que exige hoy día en el siglo XXI garantizar calidad. Pero garantizar calidad supone asegurar básicamente que todos los alumnos se desarrollen integralmente y aprendan lo que hemos establecido como sociedad en el currículum nacional. Porque el currículum nacional y los aprendizajes que hemos seleccionado y que están prescritos en ese currículum es lo que nos asegura igualdad de oportunidades a lo largo de todo el territorio, a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, del territorio mexicano. Pero nosotros sabemos que en la medida que hemos avanzado en cobertura en nuestros países y que hoy día, sobre todo en la educación básica, prácticamente tenemos el 100% de cobertura, prácticamente todos los niños y las niñas llegan a la escuela, la diversidad se ha transformado en una situación natural que forma parte de del trabajo cotidiano de los profesores. Y negar entonces o omitir la existencia de esa diversidad no nos permite avanzar en calidad, porque no basta con haber hecho una muy buena selección de los aprendizajes que todos los niños y niñas mexicanos tienen, a los cuales tienen que acceder y aprender a lo largo de su trayectoria escolar, sino que lo más importante luego es que esos aprendizajes sean significativos para todos. Y la manera de que los estudiantes le puedan atribuir un significado personal a esos aprendizajes que hemos establecido para todos es que la enseñanza sea al mismo tiempo pertinente. Y que sea entonces pertinente socioculturalmente, pero también pertinente en términos de que se adecúe a las diferencias individuales para aprender que tienen los estudiantes. Y entonces en esta definición lo que nos está diciendo, esto debe realizarse
a través de una educación relevante y pertinente para personas de diferentes contextos y culturas y con diferentes capacidades e intereses. Para lograr este objetivo, la educación debe guiarse por los principios de no discriminación, igualdad de oportunidades e inclusión, valorando las diferencias, fundamento de sociedades más justas y democráticas. La inclusión, entonces, desde este planteamiento, es sin lugar a duda una nueva visión, un nuevo paradigma de la educación. Y por lo mismo es que requiere de un trabajo sostenido, requiere de decisión política, requiere de compromiso ciudadano y social y requiere de una serie de condiciones que permitan, que promuevan ese cambio. Porque la inclusión en sí misma supone cambio, es una transformación, porque exige superar el paradigma con el que nos hemos movido y por el cual hemos concebido y organizado la educación, y una nueva manera de visualizar y de concebir la educación. Con que la inclusión es una nueva visión de la educación donde el centro, el corazón es el reconocimiento y la valoración de la diversidad, ¿no? Y en este sentido es una visión de la educación basada en la diversidad y no en la homogeneidad, y desde donde se reconoce que lo normal, lo natural, es la diferencia y no la excepción. Entonces aquí hay un cambio, un giro en la mirada. Y esto es muy importante porque cambia la perspectiva para analizar el fenómeno educativo, para comprender cómo los estudiantes aprenden y para reflexionar respecto de las formas de enseñanza y los nuevos caminos que tenemos que explorar para poder dar respuesta a esa diversidad. La inclusión se define en primer lugar como un proceso y como un proceso de cambio y de desarrollo, de aprendizaje continuo. Desde la perspectiva del proceso de desarrollo, entonces no cabe plantear el que hay escuelas inclusivas y escuelas no inclusivas, o que hay profesores que son inclusivos y otros que no lo son. Porque el planteamiento, la mirada de esto es que en la medida en que estamos frente a una nueva concepción, a un nuevo paradigma de la educación, esto supone un proceso de transformación que evidentemente los sistemas educativos, las escuelas y los profesores transitan a partir de sus esquemas y sus concepciones previas. Y de la comprensión y la interpretación que cada uno le hace, ¿no?, a este nuevo enfoque y los caminos que encuentra para ir transitando en esta dirección. Y entonces esto, desde el punto de vista de la política educativa y de la práctica pedagógica, es muy importante, porque supone que la inclusión hay que planificarla, porque es un camino que se recorre. Tenemos que tener claridad del norte,
pero también del camino que vamos a seguir para avanzar en la dirección deseada. Lo otro importante es que nunca está acabada. La inclusión no tiene término, pero este proceso de transformación, de cambio, tiene un sentido y persigue un propósito. Y aquí entonces yo creo que está el meollo, ¿no?, o lo nuclear de la definición del concepto de inclusión. ¿Y qué es el para qué? Y como está bien señalado ahí, eso entonces es un proceso de aprendizaje y desarrollo continuo orientado, dirigido a incrementar, a elevar los niveles de presencia, participación y aprendizaje de los estudiantes. Otro factor recurrente, ¿no?, que se encuentra en las definiciones y en el concepto de inclusión son las barreras. Y lo que yo señalo es que la eliminación o la reducción de las barreras que interfieren o que impiden avanzar hacia la inclusión viene a ser la estrategia. Es decir, nuestro propósito, el propósito de la inclusión es mejorar los niveles de presencia, participación y aprendizaje de todos los estudiantes. Ese es el sentido de la inclusión. Pero para lograr esa finalidad, tenemos que desarrollar la capacidad, la agudeza de detectar, identificar dónde están las barreras que impiden estos tres, la concreción o el avance en la dirección del objetivo principal. Y entonces, la inclusión implica identificar y eliminar las barreras de distinta índole que limitan el progreso en el currículum común, en el currículum de todos, en el currículum nacional. Insisto en eso porque acuérdense que en muchos de nuestros países tenemos todavía currículum paralelos. Tenemos que se considera que para algunos estudiantes tienen que aprender cosas distintas, diferentes, debido a su características o su procedencia sociocultural. Entonces, eliminar las barreras de distinta índole que limitan el progreso o el acceso al currículum común, a la cultura y a la integración a la comunidad. Lo que nos caracteriza a la especie humana es que justamente somos diversos y esa es la riqueza de nuestra cultura y de nuestro desarrollo. Entonces, finalmente, la inclusión se relaciona con la mejora de la educación general. La inclusión no tiene que ver con la educación especial. La inclusión es un concepto mucho más amplio, mucho más abarcativo que el de la integración de los niños con necesidades educativas especiales. La inclusión supone siempre estar enfrentado a retos, a dilemas, a decisiones, a la búsqueda de soluciones a problemas emergentes. Porque las preguntas, los caminos, las estrategias que un profesor va a aplicar o va a implementar, si en su aula tiene niños migrantes que hablan, ¿no?, otra lengua, van a ser distintos, ¿no?, a
si tiene en su aula niños indígenas o si tiene en su aula niños con discapacidad. Si los tiene a todos, con mayor razón. Si los tiene a todos juntos, con mayor razón. La inclusión entonces apunta a múltiples propósitos, decíamos, ¿cierto? Incrementar la presencia, el aprendizaje y la participación. Y aquí entonces me voy a detener un momento en estos tres conceptos, porque estos tres conceptos están cargados de significado. Y son, como les decía, tres variables interdependientes. Pero si las miráramos desde el punto de vista de su jerarquía o niveles de importancia, o como lo miramos desde una perspectiva de proceso, evidentemente, ¿cierto?, el primer paso es la presencia. No puede haber aprendizaje y participación sin que los estudiantes, en primer lugar, accedan a la educación, es decir, vayan a la escuela. En segundo lugar, el concepto de presencia incorpora también la idea de la asistencia, es decir, la permanencia, porque un niño puede estar o una niña matriculada en una escuela, es decir, tener una escuela accesible, disponible, o sea, asequible, disponible, ir a la escuela a matricularse, pero luego tener muy bajo nivel de asistencia, abandono, ausentismo, etcétera, ¿no? La presencia también tiene que ver con asistencia. Pero otro elemento más fundamental aún de este concepto de presencia tiene que ver con el hecho de que, como dice ahí, todos los niños y niñas tienen acceso a la educación y asisten al aula común justo con sus compañeros. Es decir, la presencia tiene que ver con estar presente, pertenecer al grupo. El segundo elemento tiene que ver con la participación. Ahí está más abajo, pero lo quiero poner en segundo lugar. Y la participación, ¿no?, tiene que ver con que todos los niños tengan oportunidades de participar en las experiencias de aprendizaje, convivir y sentirse perteneciente a una comunidad educativa. Es muy difícil que se produzca aprendizaje, que los niños integren los aprendizajes si no participan. Porque para aprender es necesaria la participación. Pero para participar uno necesita de ciertas condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? El sentirse valorado, el sentirse aceptado, el sentirse querido, el sentirse acogido. Si no se dan esas condiciones en el ambiente, y de allí entonces que si ustedes observan la mayoría de las investigaciones sobre las variables o los factores asociados a la calidad y a los aprendizajes de calidad, tienen que ver con la generación de un clima grato, agradable y propicio para el aprendizaje. ¿Y qué es lo que es eso? Es lo que estamos hablando, un clima, una atmósfera en el aula que permite la participación, donde todos se sienten acogidos, apoyados, valorados. Sin participación es difícil que logremos buenos niveles de aprendizaje. Y el tercer elemento entonces de la inclusión es el aprendizaje. Y el aprendizaje tiene que ver con qué condiciones generamos para que todo y cada uno de los niños progresen y desarrollen su trayectoria escolar de manera adecuada. Es decir, que obtengan
éxito, que obtengan buenos resultados en el aprendizaje. Y entonces estos son los tres elementos que se conjugan y que suponen el interjuego de la inclusión. Y tres elementos o variables que nos orientan en la toma de decisiones. Porque cuando definimos una política educativa, desde la Secretaría, desde la SEP, hay que preguntarse, ¿esta política educativa favorece la presencia, la participación y el aprendizaje de todos? Si no es así, hay que repensarla, hay que replanteársela. La inclusión también, ¿cierto?, abarca distintas dimensiones, al menos 3 dimensiones, pero fíjense que estas 3 dimensiones, todas ellas, están relacionadas con el quehacer nuclear de la escuela, pero al mismo tiempo con todas aquellas condiciones o factores que inciden, que impactan en el aprendizaje y en la participación. O sea, lo que nosotros no podemos perder nunca de vista, y aquí ya estamos entrando más bien en el plano de la institución educativa, es que en el corazón de las decisiones que tomamos a todo nivel, en el corazón está la participación y el aprendizaje. Favorecer, promover la participación y el aprendizaje de todos. La cultura, desde este enfoque, se relaciona al menos con 3 elementos que le dan significado. Y lo que plantean estos autores, ¿cierto?, entonces es que necesitamos trabajar por culturas más inclusivas en nuestras escuelas. Porque la cultura finalmente tiene un impacto importante y condiciona las prácticas educativas y la gestión escolar. Y la cultura no se define o se relaciona con 3 elementos. Tiene que ver, ¿no?, con las creencias, los valores y las actitudes. Tiene que ver con el sentido de comunidad. Tiene que ver con las expectativas y tiene que ver con las interrelaciones que se dan al interior de las instituciones educativas. Es una cultura escolar inclusiva, donde las diferencias son valoradas como un factor que enriquece el desarrollo y el aprendizaje de todos, de la familia, de toda la comunidad, de todos los integrantes de la comunidad educativa. ¿No? Donde existe un sentido de comunidad, en el sentido que hay una intencionalidad de construir comunidades acogedoras, donde todos se sienten representados y donde todos son apoyados y donde las relaciones interpersonales no se desarrollan bajo los valores de la colaboración y de la solidaridad. Y luego, ¿cierto?, en el ámbito de la gestión, muchos hablamos de una gestión centrada en el aprendizaje y en la colaboración, ¿no? Y aquí las dimensiones o subdimensiones de esta área, ¿no?, tienen que ver con la accesibilidad para todos, el cómo generamos en las escuelas, ¿cierto?,
accesibilidad tanto a la información, pero como a los espacios físicos para facilitar la movilidad, el desplazamiento de todos en la escuela, el acceso físico, pero también el acceso a la cultura, el acceso a la información, el acceso al aprendizaje, al currículum, ¿no? Accesibilidad en un sentido amplio. Organización de los recursos de apoyo es otra subdimensión de la gestión, ¿no? Los recursos de apoyo deben estar disponibles para todos desde una perspectiva inclusiva y la formación permanente y el desarrollo profesional de los docentes. Y por último, las prácticas inclusivas o prácticas educativas para la diversidad, y donde los tres subdimensiones de esta dimensión son, ¿no?, el currículum flexible, la planificación y evaluación diversificada, ¿no?, y los recursos de apoyo. Pero aquí hay algo muy interesante desde el punto de vista de los recursos de apoyo desde un enfoque inclusivo, porque la enseñanza y los apoyos, la idea es que se integren de manera de facilitar el aprendizaje de todos los estudiantes. Es decir, aquí, desde una perspectiva inclusiva, también los apoyos son inclusivos, en el sentido que están disponibles para todos, no para ciertos grupos o poblaciones predeterminadas, ¿no?, sino que los apoyos se gestan y se organizan en función de las necesidades que se detectan de los estudiantes en interacción con el aprendizaje, los materiales, el currículum, etc. Y por último, ¿cierto?, la planificación y la evaluación diversificada, ¿no?, donde desde la perspectiva entonces inclusiva las actividades de aprendizaje y de evaluación permiten la participación de todos los estudiantes y se ajustan a sus posibilidades de comprensión, expresión y ejecución de cada uno de ellos. Y este es un elemento central. Y aquí entonces, ¿no?, es desde donde se relaciona, ¿no?, o surge los modelos de diseño universal de aprendizaje. Respecto de las prácticas educativas inclusivas, una herramienta que puede ser muy útil para justamente dar respuesta a la diversidad de necesidades y características de los estudiantes son los diseños universales de aprendizaje. Y esto yo creo que ha sido un aporte importante de los últimos años que se fundamenta, ¿no?, en el desarrollo de la neurociencia, de las tecnologías de la información, desde el punto de vista del desarrollo científico, ¿cierto?, pero también desde el punto de vista de los principios, en el principio de accesibilidad universal, que hoy día también forma parte de los derechos. Y en este sentido, entonces, yo quisiera terminar. Entonces, el diseño universal para el aprendizaje es una estrategia, una herramienta que nos sirve para preparar ese menú ad hoc a la diversidad de estudiantes. Y el diseño universal de aprendizaje, y con esto terminamos, es el modelo al cual tenemos acceso hoy día, es decir, es el enfoque que, sustentado en un enfoque inclusivo y en el principio de accesibilidad
y en los resultados de la neurociencia de cómo aprenden los estudiantes, los niños y las niñas, cómo aprendemos los seres humanos, ¿no? Plantea que habrían 3 principios fundamentales que tienen que orientar nuestra práctica. Y esos 3 principios no son los que están señalados allí. El primer principio es proporcionar múltiples opciones de presentación y representación, porque lo que está claro y hay suficientes evidencias hoy día, es cierto de que no existe una modalidad de presentación de los contenidos que sea óptima para todos los estudiantes, porque los estudiantes difieren de las maneras en que comprenden y recepcionan la información del entorno. El segundo principio alude a que debemos proporcionar múltiples formas de expresión y de ejecución de las actividades y las tareas en que se implican los estudiantes. Porque tampoco existe una modalidad óptima para que todos los alumnos expresen no lo que saben y sus habilidades. Es decir, que los estudiantes se diferencian en las formas que prefieren y que más le acomodan para expresar y dar a conocer su conocimiento y sus habilidades. Y el último principio, que tiene que ver con proporcionar múltiples formas de implicación y participación, y que está más asociado a los aspectos afectivos, y que lo mismo, ¿no? Alude a que en la medida en que los estudiantes, nuestros alumnos, tienen distintos intereses, diferentes motivaciones y diferentes razones para implicarse más en unas actividades o en unos aprendizajes que otros, ¿no? Desde el punto de vista de la enseñanza, tenemos que proporcionarle múltiples opciones de participación y de aprendizaje. De tal manera que la diversidad y las diferencias tengan una expresión en los estilos también de enseñanza y en las decisiones que tomamos en los procesos de enseñanza. En este sentido, el diseño universal de aprendizaje puede ser un recurso muy útil, una herramienta poderosa para dar respuesta a la diversidad. Muchísimas gracias.